Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Aquí brevemente les vamos a explicar lo que son amplificadores de clase C, E y F. En lo que se refiere a amplificadores de clase C, la configuración del circuito es el mismo del amplificador clase A. Como podemos apreciar en estas dos gráficas, tenemos el amplificador clase A y el clase C. La diferencia entre estos dos es que el amplificador clase C utiliza un circuito resonante, el que podemos apreciar aquí, que este no es nada más un inductor en paralelo con un capacitor. La función de este circuito resonante no es nada más de que a la salida tratar de formar una onda senoidal y eliminar algunos armónicos. Como podemos apreciar aquí, lo que trata es de formar esta señal a la salida. Como todos sabemos que el funcionamiento de operación de un amplificador de potencia no es nada más que ver que en una porción de la señal de entrada verificar cuánta circulación de corriente hay a la salida. Brevemente, por ejemplo, en el amplificador clase A tenemos una circulación de corriente durante los 360 grados de la señal de entrada. En un amplificador clase C va a existir circulación de corriente durante los 180 grados de la señal de entrada, mientras que en un amplificador clase C va a existir circulación de corriente mediante un tiempo menor al periodo, o un ángulo menor a 180 grados. Aquí brevemente les voy a exponer lo que es la obtención cómo se obtiene la señal de corriente. Como vemos, la señal RF, la que se quiere amplificar, es la que ingresa aquí mediante VG, ingresa al transistor. Lo que se obtiene en sí la corriente de la salida no es nada más que cuando la señal RF supera los 0.7, que 0.7 es el voltaje de operación del transistor, va a existir conducción de corriente. Como podemos ver en esta gráfica, aquí existe mayor a 0.7, existe conducción acá abajo. Mientras los valores menores a 0.7 no va a existir circulación de corriente, va a existir una corriente de corte, comúnmente se los conoce. El ángulo de conducción del amplificador clase C va desde los 120 a los 150 grados. Este ángulo de conducción hay como reducirle mediante tres métodos que les voy a explicar a continuación. El primer método no es nada más de la polarización de la señal, que consiste en que a la señal que ingresa, a la que se quiere amplificar, tiene que pasar por un capacitor, y este a su vez va a ingresar a la base del transistor. El otro método se llama la polarización externa. No es nada más que a la base del transistor se le conecta una resistencia de frecuencia de choque, y esta resistencia de frecuencia de choque va a ir conectada a un voltaje negativo. Y el tercer método es la autopolarización, que consiste que a la base del transistor conectarle una resistencia de frecuencia de choque, y esta vez conectada a tierra, y en lo que se refiere y en la parte que se va al emisor, conectarle una resistencia en paralelo con una capacitancia. Lo que se refiere al rendimiento máximo del amplificador clase C consiste en nada más que este va a depender siempre del ángulo de conducción. Como podemos ver, en el amplificador clase A va a existir 50% de rendimiento durante los 160 grados de conducción. En un clase B va a existir un 80% durante los 180 grados de conducción, y en un clase C va a existir del 80 al 90% durante los ángulos de conducción menores a los de 180 grados, por decir. Como les dije anteriormente, va a depender del ángulo de conducción, el rendimiento. Por ejemplo, si este ángulo de conducción fuera 0, obtuviéramos el rendimiento máximo del 100%. En lo que se refiere a la potencia total entregada, no es nada más que la corriente multiplicada por la resistencia de carga dividido para dos veces. La resistencia de carga no es nada más a la antena, es la potencia que se le va a entregar a la antena. Como breve resumen, tenemos breve resumen de las características. Como se puede revisar: la linealidad, rendimiento máximo, ganancia, corriente colector y ancho de banda. Ya, lo que concierne al amplificador de clase E, el amplificador de clase E está formado al igual que las configuraciones anteriores de clase C, una resistencia de choque RFC, en la cual tiene que tener una alta reactancia para mantener una corriente estable fija en el colector de nuestro transistor, y un circuito resonante RC, el cual nos va a proporcionar una salida de onda en forma sinusoidal tanto para la corriente como para el voltaje,
Y al igual que nosotros utilizamos, por ejemplo, este capacitor es el capacitor de derivación, el cual nos va en un inicio a cargar y después mediante nuestro circuito LC lo que nosotros vamos a hacer es a descargar la corriente que nosotros la carga que esté en el capacitor a descargar mediante nuestro circuito LC. Es por eso que nosotros esta descarga se hace en el momento más rápido posible. Debido a esto es donde se obtiene la alta eficiencia. La alta eficiencia no nos quiere decir más que la diferencia entre la potencia de salida con la potencia de entrada, que va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces tiene esta capacitancia que son capacitancias de derivación, la C1 con la C2, la C1 que es inherente dentro de nuestro transistor. Ese transistor va a ser parte, a formar más o menos viene a ser como un switch en donde va a estar en encendido y apagado. En la forma que esté encendido vamos a tener voltaje en el transistor que esté en el instante que esté abierto. En el instante que esté cerrado no vamos a tener voltaje, pero sí vamos a tener una corriente que va a estar circulando por él. Es por eso como se observa esta configuración, que se la puede observar acá. Ya, las ondas de voltaje para el amplificador de clase E, tenemos que el voltaje máximo es 3.56 voltaje VCC, como se puede observar, el instante que está trabajando nuestro transistor, hasta un tiempo determinado, por ejemplo pi, que sería un periodo de 2 pi. Aquí la conducción, como sabemos, en un transistor no se va a hacer en la parte negativa, porque se polariza de forma inversa. Y también tenemos la corriente máxima, que es de los 2.826 de la corriente en donde nosotros podemos observar que en el momento de que nuestro switch está abierto, no tenemos corriente. En el momento que pi, en donde se cierra nuestro switch, vamos a tener va a fluir la corriente, ¿no es cierto? Entonces esta es la gráfica que se forman las ondas de corriente de amplificador en el clase E, con cuya amplitud es 2.862 por la corriente de DC. Aquí tenemos algunas características de clase E que vale la pena mencionarlas, y amplificador de clase F, que es el último amplificador, el cual también hoy en día no son comercializados ya, pero los vamos a explicar también. Este, al igual que el otro, también funciona con un circuito RC, una resistencia de choque, y este circuito de tanque más conocido es aquel que nos proporciona una tercera armónica. Una tercera armónica para nosotros en el momento en el que nuestro transistor llega a la parte a los menos los 0.7, que es el voltaje base emisor, vamos a formar una tercera armónica centrada en la frecuencia fundamental. Esta tercera armónica nos va a ayudar a disminuir la solapación tanto en la corriente como en el voltaje. Entonces, por eso que nosotros lo que queremos es reducir esas ondas, reducir esa interferencia, esa solapación de las dos ondas, tanto de la onda de corriente como la de onda de voltaje. Como el producto de estas dos ondas nos da la potencia, queremos reducir esta pérdida de energía. Esta es la configuración del amplificador clase E, las formas de onda en el momento en que está encendido, el voltaje y de la corriente. Lo que nosotros queremos es reducir, ¿no es cierto?, la energía, que es la pérdida de energía, pero como se puede observar en la gráfica. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Les pedimos mil disculpas. Muchas gracias.